Bueno, pues buenas tardes a todos los amigos y a los hermanos que están en esta tarde. Vamos con la ayuda del Señor, a compartir una porción del Evangelio, pero antes vamos a orar y poner la reunión en las manos del Señor, esta parte ahora. Señor y Padre, reconocemos nuestra dificultad, Señor, nuestra incapacidad para comprender tu amor, Señor. Y es un amor real y práctico en nuestras vidas, Señor, que se desarrolla, y tú quieres que así sea, Señor. Que no pongamos trabas, Señor, en esta tarde, y que en nuestros corazones puedas morar, Señor, que tengamos las ventanas y las puertas de nuestro corazón abiertas a ti, Señor, en esta tarde, para que tu palabra, Señor, more abundantemente en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, y danos también ese espíritu, Padre. Gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues, si hemos estado atentos a la lectura que el hermano Apolo nos ha hecho, más o menos sabríamos identificar cuál es el tema o de qué vamos a hablar en esta tarde con la ayuda del Señor. Vamos a hablar nada más y nada menos que de la persona del Señor Jesucristo, como no podía ser de otra manera. Y vamos a tomar como referencia, aunque hayamos leído el texto de Lucas, el paralelo de Mateo. Vamos a hablar del llamamiento de Mateo o de Leví. Pero antes de eso, como aparecen dos grupos bien diferenciados en este pasaje, yo me preguntaba, ¿cómo explicar a los hermanos y a los amigos o definir lo que son los fariseos, un grupo de personas muy particular? ¿Y cómo hacer lo mismo con los publicanos, otro grupo también muy definido en la palabra de Dios? Por lo tanto, empezaremos por ahí, antes de entrar. Si bien es cierto, vamos a ver la estructura para que tengamos en mente los puntos que vamos a ir tocando. En primer lugar, vamos a usar como introducción y para explicar quiénes eran los fariseos y quiénes eran los publicanos, la propia parábola que el Señor narra. En segundo lugar, vamos a irnos al suceso concreto en otro momento del llamamiento de Leví o de Mateo. Seguidamente, vamos a ver la invitación que le hace el Señor personal y exclusiva a Mateo. A esa invitación le va a seguir una respuesta y vamos a ver cómo es esa respuesta a la invitación del Señor. Y finalmente vamos a ver cómo se presenta el Señor y hace una invitación universal y Él se va a presentar como el médico que puede sanar nuestra enfermedad espiritual. Pero como hablábamos, vamos a empezar leyendo Lucas 18, vamos a empezar leyendo este texto para explicar cómo era el grupo de fariseos y cómo era por otro lado el grupo de los publicanos. Lucas 18, versículos del 9 al 14. Pongamos especial atención a estos dos personajes, ¿verdad? El fariseo y el publicano. Y sobre todo la introducción. En este caso dice el versículo 9, que el Señor va a decir esto por la siguiente razón. El grupo que tenía delante de él que lo escuchaba, dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Bueno, pues el Señor va a utilizar una parábola para ilustrar una realidad como solía ser, una realidad espiritual, y va a utilizar elementos cotidianos. En este caso, el personaje del fariseo y del publicano. Y vamos a ver dos grupos de personas bien diferenciadas. Vamos a ver a unos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a los otros. Y es que hoy en día también podemos ver que hay muchos que confían en sí mismos y que menosprecian a los otros, que se sienten aprobados, que se sienten justos. Y es que ajustamos nuestra vara de medir en función de nuestros intereses, y lo que no dejamos pasar al otro, a nosotros sí nos vale. Nos vamos a fijar mucho en la actitud externa, pero no en lo interior. Y en vez de compararnos con la Escritura, nos vamos a comparar los unos a los otros, como hacían los fariseos. El fariseo, en términos generales, aunque lo veremos después, y es importante decir en términos generales, porque no podemos hablar de todos los fariseos, hablamos de la mayoría. Seguramente recordamos alguno que aparece en las Escrituras que cambia o rompe con este tipo que estamos usando. Los fariseos, en términos generales, eran religiosos que se consideraban más justos que los que tenían alrededor. De hecho, la palabra fariseo viene de aquel que está apartado, de aquel que está separado, porque evita contaminarse. Los fariseos entendían que pecador era todo aquel que no era como ellos, de tal manera que no solo era la persona que practicaba el pecado, sino aquella que se asociaba a un grupo de personas. Así que para el fariseo, el publicano era un pecador, aunque no estuviese cometiendo pecado en ese momento. Estaba asociado al grupo de los pecadores. Y para ellos los ladrones y aquellos que estafaban estaban en el mismo grupo que los publicanos. Eran inmundos. Eran los que violaban las leyes morales y ceremoniales como pecadores. Pero fíjense lo que nos dice Romanos 12:3 para este tipo de personas. A cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Y qué dice el texto de los fariseos? ¿Cómo actuaban ellos? Dice el texto que oraban en primer lugar para ser vistos. No oraban buscando la intimidad con Dios, querían ser vistos por los demás. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y además lo hago bien, y todos me están viendo. Y mi vista no está centrada en Dios, sino en los que están alrededor. Por otro lado, dice el texto que oraba consigo mismo. ¿Acaso necesitaba informar a Dios de sus virtudes? En tercer lugar, oraba por un cumplimiento estricto y religioso, muchas veces porque tenía que ser así, no porque tenía la necesidad de hablar con Dios, sino porque tenía que ser así, por obligación. Y finalmente, por terminar con este grupo de fariseos, que está tipificado en este personaje que estamos hablando de la parábola, oraba por orgullo y por ostentación, separándose de los demás como si fuera alguien relevante o importante. Y por el otro lado, en contraste, tenemos a un publicano. Y miren, un publicano es un cobrador de impuestos. Ahora también vamos a verlo un poquito mejor y más detenidamente cuando hablemos de Mateo, porque ahora estamos en la introducción con la parábola. Y un publicano era odiado en líneas generales, porque ¿a quién le atrae o quién se lleva bien con una persona que nos pide de nuestros bienes, que recauda de lo que nosotros cosechamos? En líneas generales es difícil, pero en el caso, como veremos después de Mateo, era mucho peor porque era judío y por lo tanto tiene el agravante de ser traidor. Era doblemente odiado en el caso de Mateo. Pero aquí hablamos de un publicano que seguramente era odiado porque cosa rara, dicen los escritos y los comentaristas, era ver a un publicano honrado. Cosa rara, no habían publicanos honrados, estafaban y se hacían ricos a costa de los demás.
Pero en esta parábola vemos a uno que va por buen camino. Y fíjense lo que dice de él. Dice que él, en principio, oraba con muestras de humildad. Él no quería ser visto. Él quería hablar con Dios. Él estaba sintiéndose mal y en vergüenza delante de la presencia de Dios, porque sabía muy bien lo que era. Lo tenía claro. Si algo tenía claro nuestro personaje, el publicano, es que sabía muy bien lo que era. Y sabía muy bien quién era Dios. Y por eso no podía mirarlo a los ojos. Oraba en humildad. Oraba pidiendo que Dios fuera su propiciación. Porque sabía quién era. Y sabía que necesitaba un médico divino para su enfermedad. De alguna manera le confesaba a Dios que él no podía curarse, que él no podía cambiar por sí mismo. Y dependía de Dios para ser justificado. Y le lleva sus penas y miserias, su pecado, que es todo lo que tiene para darle. Sé propicio a mí. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Por eso termina diciendo que salió justificado el publicano, porque tenía un corazón contrito y humillado. Ahora bien, estamos viendo una imagen que nos puede ayudar a ilustrar la situación del fariseo y del publicano. Más o menos lo que hemos comentado. Pero si tuviéramos que hablar en líneas generales de la sociedad judía, de manera muy genérica, podrías imaginarte una escalera con muchos peldaños. En la punta de arriba de la escalera, a nivel colectivo, a nivel de imaginación del pueblo, ¿quién estaría? Los religiosos, aquellos que eran intocables. Y estamos hablando entre ellos de los fariseos. Y ellos mismos se percibían en la parte alta de la sociedad, porque eran los que estaban separados. En un segundo lugar, en un término medio de esa posible escalera, utilizando la ilustración, estaría el pueblo llano, estaría el pueblo en general, que no se consideraba a la altura de los religiosos, ni tampoco los que vamos a ver en el tercer lugar hoy, donde hay muchos llamados pecadores, pero entre ellos vamos a hablar de los que recaudan impuestos, de los publicanos. Esta podría ser la imagen en líneas generales de un judío, y de un judío de pueblo llano como nosotros, que ni somos los mejores ni somos los peores, estamos en medio. Muchas veces creemos eso de manera natural. Vamos a ver si el Señor al final va a aprobar esta forma de pensar o nos va a decir un mensaje totalmente diferente. Pero el colectivo más o menos pensaba esto: los fariseos, después el pueblo y después los pecadores, de verdad los pecadores. Vamos a irnos ahora a la lectura ya del llamamiento de Leví. Vamos a Mateo 9 y vamos a ver lo que ocurre con Mateo y qué encuentro tan precioso tiene con nuestro Señor Jesucristo. Mateo 9, versículos del 9 al 13. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y empieza diciendo el versículo 9, pasando Jesús de allí. Y siempre que vemos algo así tenemos que mirar de dónde pasaba Jesús, dónde estaba anteriormente. Y si leemos el relato, estaba en el milagro del paralítico, que hace no mucho el hermano Juan Pablo también comentaba desde aquí. Después de ese momento y de ese milagro, Jesús sigue en dirección a la costa, nos va a decir Marcos. Después de haber curado al paralítico en Capernaum, se va a dirigir hacia la costa del mar de Galilea.
Y como dice el propio Evangelio de Marcos, volvió a salir a la mar y toda la gente venía a él y los enseñaba y seguía enseñándolos. Así que lo curioso, si analizamos el texto, es que cada vez más el Señor Jesús, conforme va haciéndose notoria su presencia y su mensaje, se le van cerrando las sinagogas en los lugares que va pisando. Y es tremendo porque el Hijo de Dios está siendo excluido desde siempre en la casa de Dios. Progresivamente y a medida que avanza su ministerio, las puertas de la sinagoga se van cerrando. Los guardianes, entre ellos los fariseos, los verdaderos guardianes, creían ellos de la ortodoxia de la tradición, son los que no le permitían que él hablara con libertad. Y ahora Jesús no solo enseñaba en sinagogas, sino cada vez más lo vemos en la orilla del lago, en los caminos, en los paseos, en los montes. Su congregación y su iglesia va a estar al aire libre. Y el contraste es que la luz, el Señor Jesús, venía a este mundo, como dice el capítulo 1 de Juan. Venía a este mundo y quería entrar en los candeleros, quería entrar en las sinagogas, pero se las iba a encontrar cerradas, no le dejaban entrar. Y él era la luz. Pero miren, Jesús no iba a desaprovechar las oportunidades. Y como dice Marcos, el texto paralelo, él iba caminando y iba hablando y enseñando. Y era algo típico de los rabinos, no era solo de él. En esta época enseñar a sus discípulos, pero el Señor Jesús también lo iba a hacer. Aprovechaba cada momento para hablar del reino. Si hablamos del contexto de ese lugar, antes de entrar en la figura de Mateo, ¿cómo estaba distribuido? ¿Cómo estaba no solo la geografía, sino también la política? ¿Quién gobernaba? La economía, porque él era un trabajador, a fin de cuentas, para Roma. Pues miren, Palestina era una tierra puente entre Europa y entre África y tenía unas carreteras muy importantes de comercio. En Capernaum, justamente, tenemos señalada la flecha en rojo, nos vamos a encontrar la división entre dos provincias, una gobernada por Herodes, hijo de Herodes el Grande, y otra por Felipe. Pues era un lugar perfecto para tener un puesto de aduana, porque iba a pasar mucha gente de muchos lugares, desde Damasco hasta la costa. El Imperio Romano dominaba Palestina, y en este caso, allí nos íbamos a encontrar con Mateo, en ese puesto aduanero. En cuanto a la economía, si quisiéramos hablar de los impuestos, cómo estaba distribuida esa situación, pues miren, hay básicamente, si hablamos de impuestos, y por resumir, porque había muchísimos impuestos en la época, podemos pensar que ahora hay muchos impuestos, pero en aquella época había muchos impuestos, no es algo nuevo. Había un tipo de impuestos que se les obligaba a cada uno de los habitantes que tenían edad entre 14 y 65 años si eran varones y si eran mujeres entre 12 y 65 y solamente tenían que pagar por existir. Con eso ya les digo todo. Era uno de los tipos de impuestos, pero había muchos tipos de impuestos por el uso de las carreteras, el uso de los puertos, los mercados, por tener un carro, por el número de ruedas que tenía el carro. Había muchísimos impuestos y ahí estaban los publicanos revisando bien, tomando nota, a ver de dónde podían sacar para enriquecerse. ¿Y qué diremos por terminar sobre el contexto social de los religiosos? Pues ya hemos hablado un poco, ¿verdad?, del grupo de los fariseos, los más dominantes. Ahora sí, hablando de Mateo, le tenían odio, un odio feroz, porque se había puesto al servicio de conquistadores de la nación, porque también, como los demás, amasaba fortuna. Y no querían que estuviese con el pueblo, lo apartaban. Ahora que hemos situado de alguna manera breve el contexto de Mateo, vamos a ver ese encuentro tan especial que tuvo con el Señor Jesús. Dice el versículo que el Señor Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Mateo, también conocido como el hijo de Alfeo, hemos dicho que era un cobrador de impuestos en la ciudad de Capernaum. Le conocían como Leví en espacios más íntimos y era, después de esto, uno de los 12 y judío. Mateo servía, como hemos visto y también lo vemos en la reseña del mapa, a Herodes directamente.
Y su responsabilidad, posiblemente, dicen los comentaristas, estaba ubicada en los negocios locales y relacionados también con la pesca, por ser muy próxima a la orilla, aparte de otras muchas cosas. Pues este Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos, trabajaba para la hacienda pública y estaba en su zona de trabajo como podríamos estar nosotros cualquier día. Quizás había una cola muy grande o muy pequeña, pero él se encontraba allí. Estaba ocupado en su trabajo. Si hablamos de sus capacidades, probablemente tendría que ser una persona ordenada porque tenía que tomar registro de todo lo que entraba y salía. También tendría que tener unas nociones básicas de algunos idiomas, el arameo, el griego, porque tendría que comunicarse con todas las personas que pasaban por esas carreteras. Y allí se encontraba Mateo. Pero miren, en ese momento, Mateo quizás no pudo percibir cómo alguien lo miraba, pero leemos que Jesús lo vio. ¿Y cómo es la mirada del Señor? ¿Qué diferente es la mirada del Señor a la mirada de los demás? Los demás ni querían mirar al publicano, pero el Señor Jesús lo miró y la mirada penetró hasta el corazón. Y no solo vio al pecador que los demás veían, sino vio a un posible apóstol. Nadie hubiera apostado nada por Mateo, porque nosotros vemos la personalidad, vemos el carácter, vemos el estatus, vemos el trabajo, vemos el dinero, vemos las acciones externas, pero el Señor mira mucho más que eso. El Señor mira el corazón. Y le dice simplemente el Señor, sígueme. No le dice más, le dice sígueme. El tiempo del verbo nos habla de algo presente pero continuo. No es sígueme ahora, es sígueme, sin fin, sígueme, es continuo. Y es también un modo imperativo, con cierta orden, con cierta autoridad. Sígueme, como aquel que ve en el corazón y sabe lo que necesitas y que tienes ese vacío y te dice sígueme. Y no hay que pasar por alto el pronombre me. No está diciendo síguelo o ven, dice sígueme a mí. Porque el Señor Jesús no te llama a que sigas una religión en esta tarde. El Señor Jesús no te llama a que sigas a una iglesia. El Señor Jesús no te llama a que sigas un lugar donde te sientes bien. El Señor Jesús te llama en esta tarde a que lo sigas a Él. Y ese es el camino. Sígueme. Alguien ha dicho que Mateo era el peor candidato para ser llamado, y mucho más para ser llamado apóstol. Y sin embargo Jesús lo elige a él. Y miren la respuesta que sigue en el verso. Se levantó y le siguió. Quizás todo esto aconteció en breves segundos. Se levantó y le siguió. Y si cogemos el texto de Lucas, no solo dice eso, dice dejándolo todo. Pero ¿cómo iba a dejar todo si estaba trabajando en un lugar de responsabilidad? Él no tenía el caso de sus compañeros luego que eran pescadores. El Señor pasó y les dijo, sígueme, y ellos dejaron las redes. Pero las redes se podrían volver a retomar si la cosa no salía bien. Pero Mateo, muchas veces infravalorado, lo dejó todo por el Señor y se jugó toda una carta. Mateo no iba a volver otra vez al puesto de publicano. Tampoco veremos qué quiso hacerlo. Mateo se levantó, lo dejó todo y le siguió. Todos los comentaristas afirman que Mateo ya había oído hablar de Jesús, por lo menos había oído hablar de él, porque él estaba en un puesto aduanero y la comunicación y la información volaba. Incluso algunos afirman que podía haber pasado por esas calles. Él tenía claro quién era Jesús. No fue ciego, no fue a la primera persona que pasó y se lanzó a sus brazos. Él conocía el mensaje del Señor y por eso fue, porque sabía que era lo que necesitaba. Pero fue con fe, dejándolo todo.
El llamado de Mateo tuvo consecuencias inmediatas en la vida de Mateo. Se expresa por la obediencia y se expresa por el cambio y cómo vamos a ver la evolución de Mateo a lo largo de los años. De cierto, dicen algunos, Mateo perdió su empleo, pero encontró la vida. Perdió un buen sueldo, pero encontró la verdadera riqueza. Perdió la seguridad material de un alto nivel de vida, pero ganó la seguridad eterna. Por encima de eso, lo mejor que encontró fue una comunión y un vínculo con el Hijo de Dios, que trasciende cualquier riqueza de este mundo. Pasó de ser un publicano a ser un predicador, aquel que predica del amor de Dios, y lo hizo sobre la marcha y de la manera que podía. No en el acto, pero en breve, y no dejó tardar mucho tiempo, invitaría a sus amigos y conocidos a su propia casa, como dice Lucas añadiendo ese dato, a su propia casa para que vean al Señor Jesús, a ver si les cambia igual que me ha cambiado a mí. Ese era el deseo del corazón de Mateo. Si a mí me ha cambiado, a ellos también puede cambiarles. Y aquel que servía a Roma pasa ahora a servir al Rey de Reyes. Decía William MacDonald, abandona un trabajo cómodo, pero encuentra un destino. Pierde buenos ingresos, pero encuentra honra. Pierde una comodidad segura, pero encuentra una aventura como nunca antes había soñado. Y tuvo el honor de escribir el Evangelio que lleva su nombre. Versículo 10. Vamos a seguir en el texto de Mateo 9, versículo 10. Y dice así, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y en el corazón de Mateo tenía que haber un gozo, porque se demuestra, si no tú no invitas a tus amigos, a aquellos que en cierta manera abandonaste junto con el puesto de trabajo, pero era tanto el gozo y tanto la necesidad que tuvo que hacer una fiesta en su casa. Por supuesto, el huésped de honor era el Señor. Ha sugerido que habían 3 aspectos por los que celebra esta fiesta y esta celebración en su casa. En primer lugar, quería Mateo honrar públicamente al Señor. Quería honrarlo, quería que fuera el centro de atención y darle la importancia que merece. En segundo lugar, quería testificar de forma personal que ahora él era discípulo de esta persona a la que honramos, que es Dios. Quería testificar. Y en tercer lugar, quería presentar a sus amigos a Jesús, el que había cambiado su vida y lo había llamado. Por lo tanto, la pregunta ¿por qué? Que veremos ahora, que le hacen el grupo de los fariseos del que hablábamos al principio. Esos fariseos le van a preguntar después ¿por qué los publicanos y por qué los pecadores? Pues la respuesta es bien sencilla. Era natural que, habiendo tenido un encuentro con Jesús que le cambiara por completo, de forma íntegra, no quedaba otra opción que intentar que los demás, sus amigos, sus conocidos, también vivieran esa experiencia. Y alguien dirá, ¿y por qué tenían que ser pecadores y publicanos? Pues porque él era un publicano y nadie quería ser amigo de él, sino los propios pecadores y publicanos. Y esos son los que estaban en la fiesta y en la celebración. Por supuesto, nunca invitaría a un fariseo, porque ni lo escucharía. Y como alguien dijo, ni se dejaría rozar su túnica con un publicano. Y miren Jesús por otro lado, qué contraste. Nunca rechazó una invitación para comer o para hospedarse con cualquier persona que tuviera la necesidad. Él se fijaba en la persona y no se dejaba llevar por costumbres ni prejuicios. Él conocía el corazón. Para el Señor Jesús no hay distinción entre todos los que estamos hoy aquí en esta tarde. Él te va a hacer a ti también el mismo llamado que le hizo a Mateo: sígueme. Si hubiese alguna distinción, la pondríamos nosotros, pero el Señor Jesús no pone ninguna. Versículo 11. En este ambiente aparece el grupo de los fariseos que comentábamos antes de la parábola. Cuando vieron esto los fariseos,
dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Era costumbre, ¿verdad?, si leemos el Evangelio, que murmuraran constantemente y a veces sin articular palabras, con sus mentes y sus corazones. Pero el Señor hasta eso lo sabía, nada le era oculto. Los fariseos hacen acto de presencia. Y los fariseos era un grupo muy radical, muy radical. Ellos se consideraban guardianes de las Escrituras, pero no solo la tradición escrita, sino también la oral. Y ellos se consideraban apartados, y puede ser algo positivo, porque nosotros también somos llamados a ser un pueblo apartado del mundo, pero no podemos ser apartados de los pecadores, como hacían los fariseos, apartados de las costumbres de los pecadores, en el mundo, pero no del mundo. Eso no lo entendían los fariseos, y se apartaban de los que tenían la necesidad. Eran separatistas, puritanos, los protectores de la ley. Pues en esa ocasión probablemente estaban en la ventana o en la puerta, no iban a entrar, porque en la costumbre judía, si tú te sentabas a la mesa, que se sentaban de forma reclinada, como ya saben, estabas dando por hecho que te identificabas con ese grupo de personas. Y para nada podían hacer eso los fariseos. Ellos preguntaban a los discípulos del Señor en voz alta: ¿sobre qué base está haciendo esto el Señor Jesús? Ellos no le llamaban Señor ni Jesús, de hecho dice vuestro Maestro. Y aquí ya estaban diciendo cómo se separaban hasta del Señor Jesús. Eran ciegos espiritualmente. ¿Por qué razón, sobre qué base está haciendo esto vuestro Maestro? Era natural en su mente pensar eso, pues se estaba contaminando al sentarse con ellos y no lo entendían. Y esto es porque los fariseos juzgaban por las apariencias. Por supuesto, ellos no iban a entrar, pero sí iban a juzgar. Probablemente los fariseos se enteraron de que Jesús estaba en la casa de Mateo y enseguida buscaron la oportunidad. Enseguida buscaron el momento y presentaron una crítica a sus discípulos. Notamos en el texto que siempre que los fariseos hablan de publicanos, siempre va unido a otro sustantivo, que es pecadores. Para ellos siempre los publicanos van a ser pecadores. No existe el publicano para un fariseo que hemos visto en la parábola, que se pueda arrepentir y que Dios le cambie. Eso no existe. Y ahí estaban errando. Y si hablamos de los fariseos, y también lo unimos a la parábola de antes, ellos estaban, en primer lugar, más interesados en mantener su propia santidad a la luz de este pasaje que en ayudar a otros con sus pecados. Si los fariseos fueran luz, tendrían que alumbrar en las tinieblas, en esos corazones entenebrecidos, pero ellos, en vez de alumbrar, se apartaban y decían: no quiero contaminarme de tu enfermedad, porque yo soy puro. Estaban interesados en mantener su propia santidad más que ayudar a los demás. En segundo lugar, los fariseos, a la luz del texto, estaban más interesados en señalar las faltas de otras personas que en ayudarlas a rebasar esa situación, de tal manera que se convierten en cómplices de ellos, teniendo la capacidad, porque entendían las Escrituras, las leían, las reflexionaban, de llevar la luz. No lo hacían, todo lo contrario. Ellos lo que hacían era señalar, como aquel fariseo de la parábola: gracias porque no soy como él, y gracias porque yo soy así. En tercer lugar, bajo una apariencia de bondad, posiblemente de hacer las cosas rectas, bien, de sobriedad, lo que se escondía era la condenación más dura y más severa hacia los demás. No había ni rastro del perdón, y ellos no estaban capacitados, estas personas pecadoras, para pedir perdón a su juicio. No tenían esa oportunidad, no tenían empatía ninguna. Ellos estaban en otro nivel. De tal manera que si encontraban a alguien de estas características en una cuneta arrojado por un accidente, iban a pasar de largo. No tenía nada que ver con ellos.
y ellos eran los guardianes de la ley de Dios. Profesaban una religión que consistía en tradiciones, consistía en normas y leyes humanas que ponían unas cargas severas en los hombros del pueblo, imposibles de cumplir. Pero ellos no ayudaban a ese problema. Al final hablamos de un contexto de legalismo, ¿verdad? Y qué tristeza cuando las iglesias hoy en día también, porque podemos caer en ello con los años. Cuando llevamos muchos años en el Evangelio, pues ya tengo cierta autoridad y ya nadie me puede decir nada porque ya tengo experiencia, porque ya sé cómo son las cosas. A veces no lo decimos de manera explícita, a veces ni pensamos que pensamos así, pero en el fondo muchas veces tenemos esa parte de legalistas, de que sabemos cómo son las cosas y que ya no nos equivocamos. Ortodoxos, que cumplían la ley a rajatabla, pero sin misericordia. Era tan extremo el comportamiento que tenían hacia sus iguales, que si tenían una hija, estas personas santas y puras, no solo los fariseos, los que se consideraban puros, preferían que muriera antes que darle en casamiento a alguien que estuviese en ese grupo de pecadores. Imagínense cómo tenían que vivir estas personas pecadoras delante de ellos. Pero miren, Jesús estaba con ellos, como hemos visto, pero no era como ellos. Eso es importante matizarlo. Jesús, si no hubiese comido con pecadores en este mundo, y escuchen bien, si Jesús no hubiera comido con pecadores en este mundo, siempre hubiera comido solo. Porque todos eran pecadores, y es lo que no entendían los fariseos. De tal manera que esta escalera, cuando llega el Señor y ahora va a hablar y dar la respuesta final, esta escalera se deshace. Esta escalera desaparece, no es una realidad. Es lo que los hombres transmiten unos a otros y hasta nuestros días llega, que hay unos buenos y unos malos. Pero no, el Señor lo que les va a decir es lo que vemos a continuación, que ustedes tienen la ley delante, pero no quieren ver lo que dice la ley. Dice el Salmo 14, versículos 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo, ni el mejor o el mayor de los religiosos. Así que el Señor rompía esa forma de pensar de grupos buenos y grupos malos. Y versículos más adelante choca ver cómo se estaba esperando al Salvador y lo tenían delante de sus ojos, pero era tanta la ceguera espiritual que no querían aceptarlo. Versículo 7, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. ¿Cuánto anhelamos al Salvador? Lo tenían delante, pero no querían verlo. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y vamos concluyendo nuestro texto. Versículos 12 y 13 de Mateo 9. El Señor está escuchando lo que están diciendo los fariseos y los escribas. Y dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hay tres argumentos que va a usar el Señor para responderles. Hay tres argumentos. En primer lugar, un argumento en forma de analogía, es decir, va a utilizar la idea de necesidad de médico y de enfermedad para un problema espiritual. Esa es la analogía que va a utilizar. De tal manera que el Señor afirma aquí que todas las personas necesitan al médico divino, porque todas tienen la enfermedad del pecado. Aunque leyendo el texto parezca que hay sanos y hay enfermos, el Señor lo está diciendo para los que se creen sanos y para los que están dispuestos a escuchar al médico divino, porque el Señor va a estar con aquellos que quieren escucharlo, nunca va a imponer
la medicina divina. Por lo tanto, el Señor, como médico divino, está ofreciendo la cura a un problema espiritual y utiliza una analogía. Y ellos, los fariseos, no reconocen al médico divino y lo tienen delante. En segundo lugar, va a basarse en una cita bíblica donde de alguna manera le va a tirar de las orejas a este grupo, que son los que conocen la ley, la tradición también bíblica, pero no la ponen en práctica. Es una declaración, ¿verdad?, en Oseas 6:6, que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y es que ellos no practicaban la misericordia porque no tenían la misericordia de Dios. Sí estaban pendientes de cada acto y de cada tradición, pero la misericordia no la practicaban. Por lo tanto, ellos no entraban a casa de Mateo y ese era el ejemplo más claro de no practicar la misericordia. Si hubiesen practicado la misericordia, se hubiesen interesado por los pecadores, lo que estaba haciendo el Señor Jesús dentro de la casa de Mateo. Y en tercer lugar, el propósito del Señor en este mundo también sale a relucir al final del versículo. Dice, como tercer argumento, que el Señor vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y el Señor aquí nos va a hablar de tres cosas. En primer lugar, de su preexistencia. Nos está diciendo que Él ya existía antes de nacer en este mundo. Y se lo estaba diciendo a los fariseos. El Señor venía de los cielos, de su trono, a este mundo, a humillarse y a ser siervo para morir. Él ya existía y por eso Él vino. En segundo lugar, el Señor está diciendo también que vino de manera voluntaria, porque he venido a llamar a pecadores, no a justos, al arrepentimiento. De manera voluntaria, nadie lo obligó. El Señor no fue un mártir, no lo cogieron desprevenido, no tenía otros planes. El Señor ya lo tenía todo planeado y por la voluntad de Dios fue así. Y en tercer lugar, nos dice para qué vino el Señor. ¿Por qué vino el Señor Jesús? Muchas veces las personas se lo preguntan. ¿Por qué vino el Señor Jesús? ¿A qué vino a esta tierra? Pues miren, Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Vino a llamar a todas las personas, sin rangos, sin distinciones, a que se rindan a Él, porque son pecadoras delante de Dios. Qué contraste, ¿verdad?, entre los fariseos y el Señor Jesús. Ellos se consideraban sanos, pero estaban profundamente enfermos, espiritualmente hablando. Y Dios no se complace con los rituales que podamos hacer si están divorciados de la misericordia que nos exige. Así que ningún ritual que hagamos nos va a valer delante del Señor, ninguna obra. Y ya vamos a pasar para terminar algunas aplicaciones que podemos sacar del texto. Vamos a hablar en primer lugar de aplicaciones para los creyentes, para todos aquellos que ya aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón. ¿Qué nos quiere decir el texto? Seguramente muchas más cosas de las que van a ver aquí. En primer lugar, vamos a ver a un Leví que deja todo y que sigue al Señor, que renunció a todo. Ya hablamos de lo que suponía dejar su puesto de trabajo. ¿Cómo está nuestro compromiso con el Señor? ¿Recordamos el día que dejamos todo por el Señor? Quizás han pasado los años y ese todo ya no es un todo en mayúsculas, es en minúsculas. Pero con el enamoramiento de los primeros días, de los primeros meses, sí estábamos dispuestos a dejarlo todo. Pero después, de alguna manera, nos hemos enfriado y hemos dado terreno al mundo y a las cosas de este mundo, que debería estar el Señor en nuestro corazón. Tengamos en cuenta nuestro compromiso con el Señor. ¿Cómo estamos delante del Señor después de 10, 20, 30 o más años en el Evangelio?
¿Seguimos sus pisadas? ¿O preferimos seguirle pero pisando a nuestra manera, no como él anduvo? ¿Le seguimos de cerca o apenas ya le distinguimos a lo lejos como una sombra, pero nos engañamos y pensamos que le estamos siguiendo? ¿Lo dejamos todo como Mateo? Que Dios nos ayude en este punto a corregir todas aquellas cosas que deban ser corregidas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Otra de las lecciones que se podían sacar del texto y que también hablaban los comentaristas es aprender directamente del Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando al principio hablábamos que salía del milagro del paralítico y que se dirigía hacia, en este caso, la costa, y que aprovechaba cada momento para hablar y para enseñar sobre el reino de Dios? Pues decía un hermano que tremenda cosecha podríamos hacer nosotros, sus hijos, si buscásemos a gente cada día en nuestra vida cotidiana, si fuera más normal, más cotidiano hablar, como lo hizo Mateo, de lo que ha pasado en nuestra vida. Y eso es un reto muy grande, que el Señor nos dé luz y nos dé fuerza y capacidad para saber hablar a las personas que tenemos alrededor. Al final es Él quien hace la obra, no nosotros, así que podemos estar confiados. Él pondrá su palabra en nuestra boca. Pero miren, no solo debemos fijarnos en lo que dejó Mateo, que dejó mucho, sino en lo que tomó después. Y nosotros también estamos llamados a dejar cosas, pero a tomar también responsabilidades en la iglesia. Estamos llamados a crecer, a madurar, a hacer uso de los dones espirituales que Dios nos da para edificación de su iglesia. Así que también es un llamado para ver qué estamos haciendo en la iglesia, si estamos conformándonos a este mundo, a este siglo, o estamos dedicando tiempo y esfuerzo y nuestra ilusión y el desgaste de nuestra vida en las cosas del Señor. Hablaban de una historia muy breve de un hombre, hablando del compromiso, que le gustaba pasear mucho por el campo y en cierta ocasión se encontró un río pequeño, un riachuelo que podía caminar y transitar, pero él cogió su chaqueta y la tiró al lado contrario del río donde estaba para de alguna manera obligarse a cruzar. Pero llegó un momento, otro día, en el que se encontró un río muy grande y muy difícil de atravesar. ¿Y saben lo que hizo? Cogió su chaqueta y la tiró al lado opuesto del río, porque el compromiso era en los buenos momentos y en los malos momentos. Tenía que pasar al otro lado del río y eso le obligaba. Así que para nosotros el amor y el gozo que tenemos en el Señor, porque entendemos de dónde nos ha sacado y lo que éramos antes y lo que somos ahora en Él, es lo que tiene que impulsarnos a seguir en Él en los buenos y en los malos momentos. ¿Cuándo fue la última vez que celebraste un banquete espiritual con tus conocidos y familiares para hablarles de la persona más importante de tu vida? ¿Cómo tenemos ese apartado en nuestros corazones? No nos olvidemos que esa es una tarea fundamental para nosotros. Y tenemos que hacerlo aquí, pero también en nuestra intimidad, abrir nuestros hogares y hablar con las personas que no tienen la luz todavía. ¿Cuándo fue la última vez? Y por último, en cuanto a nosotros como creyentes, reflexionando, ¿cómo vemos, con qué óptica a las personas que están ahora a nuestro alrededor en el mundo? No estaría mal que las consideráramos como Jesús lo hizo, no como pecadores apartados, sino como enfermos que tienen cura, no como criminales, sino como éramos nosotros antes. Y el que ha cometido un error, más que despreciarlo, amarlo y buscar su rehabilitación, tanto dentro como fuera de las iglesias. Y aquí pues sí tenemos que examinarnos, ¿verdad?, con respeto delante del Señor, para no volvernos escribas y fariseos con el paso del tiempo, para no juzgarnos los unos a los otros. Pero ¿qué diremos? Y terminamos ya, para los amigos que hoy puedan estar aquí. ¿Qué diremos para ellos? Pues miren, también hay una llamada para ti en esta tarde.
Y Jesús te va a hacer un llamado a seguirle hoy, ya, igual que lo hizo con Mateo. Y la Biblia te dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Él ha venido a llamar a pecadores y hemos visto que todos somos pecadores y los ha venido a llamar para que se arrepientan. Aunque te creas justo, no eres justo delante de Dios. En tu vara de medir puede ser, pero en la vara de medir de Dios no hay ni uno. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre es esclavo del pecado y la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios eterna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y miren, Dios es justo y debe hacer cumplir con justicia lo que Él ha puesto en su palabra. Pero por otro lado, Dios también es misericordioso y ha establecido un plan que podemos ver en Juan 3:16, a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Él va a pagar el castigo del hombre por su pecado. Él va a pagar el precio, de tal manera que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha venido en calidad de médico divino a erradicar de tu vida y de mi vida, de nuestros corazones, la enfermedad del pecado, que está enraizada. Y no hay otra cura, no hay otra cura. Por mucho que nos vendan que hay otra cura, no la hay. La única cura es el Señor Jesús. No hay otro médico. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único que quita el pecado del mundo es Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que nos justifica, Él es el que nos salva, no nosotros, por nuestras propias obras, porque no valen nada delante de Dios. ¿Cómo éramos nosotros en otro tiempo? Y con esto ya terminamos. Pues dice Tito, que éramos rebeldes, insensatos, extraviados, esclavos de nosotros mismos, de nuestras concupiscencias, de nuestros deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles unos entre otros. Pero cuando se manifestó el amor, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y terminamos diciendo que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Las propias palabras del Señor Jesús. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por lo tanto, amigo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? El Señor Jesús te está diciendo, sígueme. Y dice la palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué vas a hacer en esta tarde? Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por el precioso evangelio, Señor, de salvación. Un evangelio que no distingue, Señor, entre unos y otros. Un evangelio que no avergüenza, Señor. Un evangelio que da vida, Padre. Te pedimos ahora en esta tarde que si algún alma, su corazón, Señor, tiembla, Señor, su corazón está ardiendo porque tú estás hablando directamente, que tú, Señor, de alguna manera hagas que se manifieste, Señor, y que pueda decirnos que ha conocido al Señor Jesús y que entiende que debe arrepentirse de sus pecados y que el Señor sea el Señor de su vida. Sino en este momento que ya ese pensamiento esté llenando su corazón y que medite en ello, Señor, que no venga el enemigo y le quite eso, Señor, de su corazón y de su mente al salir por estas puertas. Que seas tú, Señor, en su corazón trabajando. Gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.